Ok, ya hice los pasos iniciales y ahora me hago la segunda evaluación. El paciente está en apnea, tiene boqueo, una respiración jadeante o una frecuencia cardíaca menor a 100. ¿Por qué nos pregunta esto? Porque hay que valorar la calidad de la respiración del recién nacido posterior al nacimiento. ¿Cómo yo voy a evaluar la frecuencia cardíaca? Hay muchos métodos. Hay unos que comentan que palpando la base del cordón umbilical, hay otros que por el método auscultatorio, que es el ideal. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues vas a auscultar al paciente y vas a checar los latidos que ocurren en 10 segundos multiplicándolos por 10. Ejemplo, en esos 6 segundos yo ausculté 10 latidos por los 6 segundos. Los voy a multiplicar por 10. Ok, entonces tendríamos 100 latidos por minuto. Ok. Es importante que la frecuencia cardíaca esté informada a todos los miembros del equipo. No solamente quien le toque auscultar tiene que saber la frecuencia cardíaca, sino todos los miembros para saber las siguientes actividades que hay que hacer. ¿Ok? Como también hay otra forma donde las tocos hay mucho ruido, entonces quien checa la frecuencia cardíaca puede tocar al borde de la camilla y hacer el ruido de los latidos y todos los demás tienen la obligación de multiplicarlo y saber la frecuencia cardíaca que tenga. Ajá. Entonces, segunda evaluación nos hacemos esto. Si cualquiera de estas tres, ya sea que el paciente esté en apnea, esté en boqueo, la frecuencia cardíaca menor a 100, pues requiere 3 intervenciones. BPP requiere un monitor de saturación parcial de oxígeno y un monitor electrocardiográfico. Pero si la respuesta fue no, o sea, por ejemplo, de las 3 evaluaciones que acá hice yo, fue no, pero aquí el algoritmo te invita a hacer otra evaluación, ¿verdad? Te dice, respire con dificultad o tiene cianosis persistente. Si la respuesta es sí, vamos a hacer 3 intervenciones. Vamos a colocar en posición para abrir las vías aéreas un monitor de saturación en la mano derecha, que es la saturación preductal, y darle oxígeno necesario, considerar el CPAP. Un ejemplo, aquí tenemos un paciente, este es un recién nacido que es a término, tiene una respiración espontánea y tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, pero tiene una persistencia cianótica. Aquí lo pongo entre comillas porque la cianosis no es un indicador confiable, porque para los ojos de alguien puede ser cianótico, para alguien no lo es. Esta coloración azul que se ve en las manos y las plantas de los pies, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién quiere participar? A ver, ¿quiere participar? Dice José Sánchez, cianosis periférica, ajá, muy bien. Sería acrocianosis, es algo normal en los recién nacidos. Todos los recién nacidos van a tener una especie de acrocianosis que se va a ir quitando. Entonces, la cianosis no es un indicador confiable de si le doy oxígeno o no, ¿vea? Para darle oxígeno al paciente me voy a guiar todo el tiempo con la saturación preductal objetivo después del parto. Y van a decir ustedes, ¿cómo lo hago para memorizar esta tabla tan difícil? Sencillo. El paciente nace al minuto, acuérdense, todos los fetos van a saturar 60%. Ajá. Ay, no me queda aquí. De 60%. Y aquí nos vamos a ir 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, y aquí le doblemos la cantidad, 10 minutos. Y aquí en la saturación va a ir subiendo de 5 en 5. Si nació al 60%, va a ir al 65 en el primer minuto de vida. A los 2 minutos, pues igual nos vamos de 5 en 5, de 65 a 70. Tercer minuto de vida, 70 a los 75. Cuarto minuto de 75 a 80%. Quinto minuto de 80 a 85%. Aquí doblamos la cantidad. 10 minutos, le pongo otros 10 acá, 85 a 95%. Yo le daría oxígeno al paciente si, por ejemplo, el paciente que ya tiene 5 minutos de vida
me está saturando 70%, pues le voy a dar oxígeno suplementario, obviamente. ¿Cuáles serían las indicaciones para darle oxígeno a flujo libre? Este oxígeno es una droga, así que hay que tener cuidado. No todos los pacientes requieren oxígeno, pero le voy a dar oxígeno al paciente que tiene respiración espontánea o que tiene la oximetría debajo del rango objetivo. Ajá. ¿Con cuántos litros o le pongo al 100%? ¿Cuánto le voy a poner? Las guías dicen que le des oxígeno al 30% inicial, pero le puedes ir subiendo lo necesario para que alcance la saturación objetivo y le vas a ir disminuyendo lo más pronto posible. Indicación de CPAP, respiración espontánea, frecuencia cardíaca de al menos 100 y presencia de dificultad respiratoria. ¿Por qué frecuencias cardíacas al menos de 100 latidos por minuto nos marca el CPAP? ¿Alguien quiere comentar por qué? ¿Por qué el paciente debe tener una frecuencia cardíaca al menos de 100 para ser candidato al CPAP? Sencillo, porque si el paciente tuviera una frecuencia inferior a los 100, no le darías CPAP, le darías BPP, ¿verdad? Le darías BPP. Si el paciente está en una respiración jadeante o boqueante, pues no le voy a dar CPAP, porque aquí dice que el paciente debe tener un patrón respiratorio espontáneo. Si el paciente no tiene una respiración espontánea, no le puedo dar CPAP, requiere igual BPP. Ajá. ¿En qué momento debemos de pinzar el cordón umbilical? Este es un tema nuevo, muy interesante. Existen muchos beneficios del pinzamiento tardío, ya que se ha relacionado con mayor estabilización en la presión arterial después del nacimiento. Inclusive hay estudios que han encontrado menor necesidad de uso de drogas vasoactivas. También puede requerir menos transfusiones de sangre durante la hospitalización y posiblemente mejorar la supervivencia. Siempre es importante, porque entra de las 4 preguntas previa al equipo obstétrico, ¿cuál es el plan de manejo del cordón umbilical? Va a haber situaciones donde no se puede hacer el pinzamiento tardío. La evidencia actual sugiere que al menos debe hacerse 30 a 60 segundos. Lo ideal es que sean 2 minutos, pero si no se pueden dar 2 minutos, pues 30 segundos le va a ser beneficioso al paciente. ¿Qué puede ocurrir aquí? Que el paciente puede tener una probabilidad de tener hiperbilirrubinemia y por ende tratamientos con fototerapia. ¿Cómo van a surgir las mesas de reanimación en el futuro? Y ya no tan en el futuro, porque ya veo hospitales en la actualidad que ya utilizan las mesas de reanimación con el cordón umbilical intacto. Esta tecnología es tan increíble porque debajo de esta charola donde se coloca el recién nacido ya está la toma del oxígeno, el blender, todo el material necesario para una intubación, una BPP, sin cortar el cordón umbilical. Es increíble todo esto, ¿no? Todos los pasos iniciales se hacen junto con la madre para que el paciente tenga todos los beneficios de esa sangre de la placenta, porque la sangre de la placenta es de ese bebecito. Es increíble, ¿no? Ojalá todos los hospitales tuviéramos esta tecnología para atender de mejor forma a nuestros bebés. Ahora empecemos con la ventilación a presión positiva. Como lo comentábamos en el principio, la probabilidad de que el paciente requiera presión positiva es menos del 10%. Sin embargo, esta intervención requiere una habilidad necesaria en todos los reanimadores de salud. Ok. El paso más importante y eficaz de la reanimación neonatal va a ser la ventilación de los pulmones del recién nacido, ¿no? La BPP es la base de la reanimación neonatal. ¿Por qué es la base? Porque si yo no ventilé bien los pulmones del bebé, no elevé el tórax, yo no puedo comprimir, yo no puedo pasarle adrenalina, tiene que estar bien ventilado. Indicaciones de BPP. Sencilla, paciente apneico pese a los pasos iniciales. Una respiración jadeante o intercortada. Frecuencias cardíacas inferior a 100 latidos por minuto
o la saturación inferior al objetivo pese al oxígeno a flujo libre o CPAP. ¿Qué presión le voy a dar en la BPP? Presión inspiratoria pico, o sea que es la presión más alta administrada en cada respiración, de 20 a 25. Si presentas tu examen en tu reneo, el instructor te va a preguntar con cuánto empiezas, de 20 a 25. ¿Que puedo ir subiendo de 5 en 5 la presión? Ajá, claro que sí, le puedo ir subiendo de 5 en 5. ¿Cuánto de tope? El recién nacido prematuro con tope de 30. Recién nacido pretérmino. Y el recién nacido a término con tope de 40. De 40, ajá. ¿Cuánto de PEP? ¿Qué es la PEP? Es la presión de gas que queda en los pulmones entre las respiraciones cuando el bebé está recibiendo la ventilación asistida. 5 centímetros. Independientemente si el bebé sea prematuro o no, 5 centímetros. ¿Cómo garantizo la presión de la ventilación a presión positiva? Lo ideal es utilizar las válvulas para garantizar esta presión. Aquí la duda del millón, ¿cuánto de oxígeno, cuánto le conecto a la bolsa válvula mascarilla? Si el recién nacido es mayor a las 35 semanas, le voy a iniciar al 21%, que es ambiental. Si el paciente es prematuro o menor a las 35 semanas, le voy a iniciar con 21 a 30% de BPP. ¿Cuál es la secuencia? Puede ocurrir confusión, pero es sencilla. Ventila, 2-3, ventila, 2-3. Cuando menciono la palabra ventila es cuando vas a presionar la bolsa. ¿Cuánto la vas a presionar? Pues lo necesario para elevar el tórax. Este entrenamiento de la BPP requiere un entrenamiento especializado de forma presencial para medir la presión, porque puede haber personas que tengan la mano más grande o más pequeña. Ajá. Entonces, le vas a dar la presión necesaria para elevar el tórax. Entonces, ventila 2-3, ventila 2-3. Esa va a ser la secuencia de ventilación. Existen varios dispositivos de ventilación a presión positiva, principalmente 3, que es la bolsa autoinflable, la bolsa inflada por flujo y el reanimador de pies en T. La bolsa autoinflable permanece completamente inflada a menos que la presiones. Cuando la presiones es cuando le va a dar la ventilación al paciente. Esta bolsa está conectada a una fuente de oxígeno. Si la bolsa no está conectada a ninguna fuente, pues le estás dando al oxígeno ambiental, que es el 21%. ¿Cómo funciona la bolsa inflada por flujo, que son las bolsas de anestesia? Funciona parecido, que es, utiliza una fuente de gas comprimido que fluye hacia la bolsa y la salida está sellada. La bolsa necesita estar completamente llena para ventilar al paciente. Y el reanimador de pies en T se administra una respiración usando el dedo al ocluir. Esta es la válvula. Cuando presionas con el dedo, aquí la válvula es cuando le va a dar la ventilación mediante el reanimador de pies en T. ¿Cuál va a ser la técnica de la BPP? Y es una técnica que todo mundo debería de dominar. Es paso número 1, colocarnos al lado del paciente, a la cabecera del paciente para tener mayor visualización de la ventilación. Paso número 2, vamos a colocarla en posición de olfateo para abrir las vías aéreas. Y paso número 3, elegir la mascarilla correcta. Existen 2 tamaños de la máscara para la bolsa, que es la anatómica, que aquí esta parte de la puente de la nariz está más estrecha, y la redonda, que es, como su nombre lo dice, en forma de círculo. Estas mascarillas es ideal para los prematuritos. Esta de anatómica para los recién nacidos a término. Cualquiera de las dos máscaras que se utilice no debe de presionar los ojos directamente, porque si presionamos los ojos en el recién nacido nos puede provocar una bradicardia y también un reflejo vagal, así que hay que tener mucho cuidado. También la mascarilla no debe estar tan grande porque puede facilitar las fugas del oxígeno, del aire, o muy pequeña que impida la ventilación también. Empecemos con la técnica. Vamos a colocar la barbilla en la máscara, de la máscara anatómica
colocando sobre la boca y nariz. Ajá, vamos a hacer una técnica de CE con el dedo pulgar e índice rodeando la mascarilla y los otros deditos presionando el mentón del paciente. No se vale presionar en los tejidos blandos porque con nuestra misma mano vamos a obstruir las vías aéreas. Entonces, estas manos van a ir reposando sobre el mentón. Si el paciente es muy prematuro y no nos permite descansar los dedos en el mentón, vamos a utilizar el dedo de pulgar e índice. Posteriormente vamos a efectuar la ventilación. Si, por ejemplo, el reanimador tiene problemas, por ejemplo, que se fugue el oxígeno a través de la máscara, se puede utilizar la técnica a 2 manos. Cada una de las manos va a ir presionando hacia el lado de la máscara y el otro reanimador va a efectuar la ventilación. Esta técnica es mucho mejor ya que evita las fugas, es más cómodo y evita también la fatiga para el reanimador. Después de dar la BPP, ¿yo cómo voy a evaluar que fue efectiva la BPP? Cuando demos BPP, el paciente ya debemos de tener más reanimadores ahí porque se van a ocupar más evaluaciones. Primera evaluación es que hay un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto? Quién sabe, pero está aumentando. Por ejemplo, si yo le estaba dando una BPP a un paciente con una frecuencia cardíaca de 80, pues lo ideal es esperar que vaya aumentando. A lo mejor ahorita va en 90, ¿verdad? Entonces le vamos a tener que seguir dando la BPP. Otro método efectivo para ver que la ventilación es adecuada, una elevación visible del tórax. Tanto nosotros que estamos dando la BPP hay que identificar que en realidad sí se está elevando el tórax o nuestro ayudante también que nos ayude a verificar esto. ¿Por qué no entra aquí la efectividad de la BPP con la saturación de oxígeno? Que también va a ser un indicador importante por los minutos de vida, pero no directamente de la BPP, porque es probable que el paciente a lo mejor tenga las extremidades frías, etcétera, o el equipo no funcione. Entonces, estos dos son los fidelignos para ver que otro escenario donde la BPP no fue efectiva, o sea, que ni la frecuencia cardíaca está aumentando y no está elevando el tórax. ¿Qué hago aquí? Y esto hay que hacerlo a una velocidad rápida. Hacemos la nemoctenia Mr. Sopa, que es una serie de pasos correctivos de la ventilación que tenemos que ir efectuando poco a poco. M de máscara, busca una máscara adecuada para el paciente, utiliza la técnica de 2 manos. R, reubica la posición de las vías aéreas, ya sea que pongas una posición de Rosier o ligeramente extendida. Cuando hacemos el Mr. Sopa hay que hacerlo por pasos, paso por paso. Generalmente con estos 2 pasos va a ser suficiente para hacer una BPP. Ok, si con estos 2 no se mueve el pecho, sigamos con las siguientes letras. S, succiona en boca y nariz cuando hay presencia de abundantes secreciones. O, boca abierta, vas a elevar la mandíbula hacia adelante. Ok, ya llevo 4 letras. Y ni así eleva el tórax. ¿Qué hago? P, aumenta la presión. Ya les comentaba, aumenta de 5 en 5 con un máximo de 40 en el recién nacido a término. Ok, si ya hiciste esto, ya ajustaste la máscara, reajustaste las vías aéreas, succionaste, abriste la boca, aumentaste la presión y ni así eleva el tórax, el último paso es una vía aérea alternativa. Aquí entra la intubación o la máscara laringea. Ajá. Ya a este punto ya el paciente debería tener una buena BPP efectiva. Si yo no soy hábil para la intubación, pues le hablo al personal más experto para que intube para evitar la manipulación excesiva de las vías aéreas. Ok, seguimos con la evaluación. Frecuencia cardíaca. ¿Cuánto dura el ciclo de BPP? Solamente 15 segundos. Puede haber 3 escenarios. Que la frecuencia cardíaca sí está aumentando. Se tiene que decir en voz alta para que todo el miembro del equipo esté enterado. La frecuencia cardíaca está aumentando. Vamos a continuar con la BPP otros 15 segundos más. O sea, ya lo empezaste a ventilar bien, ventilalo bien, otros 15 segundos. Siguiente escenario. La frecuencia cardíaca no está aumentando, pero el pecho sí se está expandiendo. Igualmente, se tiene que decir en voz alta este enunciado.
Vamos a continuar con la BPP efectiva porque sí está moviendo el pecho. Y vamos a pedir a nuestro ayudante que realice la siguiente evaluación de la frecuencia cardíaca después de otros 15 segundos que sí mueve el pecho. El escenario fatalista de no está aumentando la frecuencia cardíaca y el pecho no se está expandiendo igualmente, decirlo en voz alta. Se hacen los pasos correctivos mediante el Mr. Sopa. Última A, o sea, la letra A, que es vía aérea alternativa, que es intubar o utilizar una máscara laringea. Anunciar, en este caso, ya cuando el pecho está expandiendo y continuar con la BPP que mueve el pecho. La segunda reevaluación de la frecuencia cardíaca son otros 30 segundos que mueve el pecho. Todo esto es un ciclo continuo para lograr una buena BPP. Ok, seguimos con la segunda evaluación que serían 30 segundos de la BPP efectiva. Si la frecuencia cardíaca se mantuvo mayor a 100 latidos por minuto, pues les vas a continuar con la BPP. ¿Cuántas respiraciones por minuto? De 40 a 60. La ventilación asistida tiene que ser lo más similar a la frecuencia respiratoria fisiológica, ¿verdad? ¿Cuánto le vas a dar? Pues hasta que el paciente inicie con un esfuerzo espontáneo. Si ya le estás dando la BPP y la frecuencia cardíaca se mantiene bien, pero el paciente sigue sin esfuerzo espontáneo, pues ya mejor lo intubo, ¿verdad? Vamos a checar la etiología por qué no está respondiendo este paciente. Otro escenario de evaluación, frecuencias cardíacas en este rango de 60, mayor a 60, pero menor a 100, que 60, 90. Pues haz tus pasos correctivos para que aumente la frecuencia cardíaca. Algo está pasando. Escenario fatalista, frecuencias cardíacas inferiores a 60. ¿Qué hago? Igual, pasos correctivos de la ventilación, intúbalo, y pues aquí ya está el paciente grave, o sea, ya está pues en paro cardíaco prácticamente. Ya dale FIO2 al % y RCP. Si yo le estaba dando la BPP al 30% al prematuro y la frecuencia cardíaca en vez de subir bajo, pues FIO2 al 100 sube. ¿En qué momento voy a poner una sonda orogástrica al paciente? Cuando el paciente requiere BPP durante varios minutos para evitar la distensión gástrica.